Pues buenas tardes a todos. Yo soy el doctor André Tapia, soy director médico de Red Oftalmología. Soy médico adscrito de segmento anterior y córnea en la PEC. Y pues es un gusto darles la bienvenida a esta masterclass de M6 en colaboración entre Sala 1 y Red Oftalmología. Pues está pensada para compartir para ustedes técnicas quirúrgicas, entre otras cosas, para la comunidad de habla hispana en general, más que nada médicos en formación. En Reto Oftalmología buscamos acercar la teoría de la práctica clínica a través de herramientas digitales, casos clínicos interactivos, como ya muchos conocen, y actividades actualmente como esta, ¿no? Em, bueno, pues es un honor para mí presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Wendy Cedillo Suárez. La doctora Cedillo es médico oftalmóloga con alta especialidad en microcirugía de segmento anterior con cirugía refractiva. Cuenta con una destacada trayectoria de aproximadamente 3.400 cirugías de catarata, un número bastante grande. Eh, y pues es experta en esta técnica que nos va a compartir hoy, que es la técnica de M6. Sabemos que es una técnica que generalmente en sala 1 ha sido dominada ampliamente y pues qué mejor que la jefa del servicio de segmento anterior pues nos platique las bases, la técnica, etcétera. Y pues estamos muy contentos de tener aquí a la doctora Cedillo. Wendy, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Gracias por la invitación. Creo que esta colaboración es muy valiosa para poder acercarnos a tanto residentes como fellows que quieran iniciar en esta técnica. Entonces, para iniciar, pues recordando nada más de dónde vienen las siglas de M6, es de Manual Small Incision Cataract Surgery. Esta técnica pues se ha popularizado mucho porque es más accesible, porque es económica, porque no requerimos un equipo especializado como el de facomulsificación y nos ofrece excelentes resultados visuales comparables con la faco, que es pues nuestro estándar. La incisión que vamos a realizar es de 6 a 7 milímetros dependiendo de nuestro núcleo. Y pues la gran ventaja comparado con la extracapsular es que no vamos a requerir ninguna sutura a menos de que tengamos alguna complicación con el túnel. Y a diferencia también de la extracapsular, hacemos una capsulorhexis circular continua que también nos da mucha mayor seguridad para hacer las maniobras y colocar un lente en bolsa capsular. Los diferenciadores principales entonces van a ser la configuración de la incisión, que nuestro túnel esclerocorneal va a ser autosellante y pues se ha reportado que si tenemos una buena construcción, la hermeticidad de esta puede aguantar hasta 400 milímetros de mercurio. Entonces también es muy buena protección ante expulsivas. Entonces quise ponerles paso a paso cómo la vamos haciendo, cómo la hacemos nosotros en sala 1. Nosotros ocupamos anestesia subtenoniana, posteriormente se hace una peritomía conjuntival y una vez que ya cauterizamos y tenemos una buena visualización de la esclera, hacemos la construcción del túnel en el primer y el segundo plano, sin entrar a cámara anterior. Una vez que ya tengamos este túnel ya construido, nosotros hacemos un puerto accesorio, no siempre se hace, la técnica es muy versátil en ese sentido de que se puede hacer de diferentes formas. Nosotros sí lo hacemos, por ese puerto hacemos la capsulorhexis circular continua y después, ay, perdón, posteriormente hacemos la construcción del tercer plano esclerocorneal y ya posteriormente siguen las maniobras del manejo del núcleo, el prolapso del núcleo y la salida del núcleo por el túnel esclerocorneal. Posteriormente pasamos a la aspiración de restos que pudieran llegar a quedar y la colocación de nuestro lente intraocular. Y si todo sale bien, no vamos a requerir suturas, como mencionamos. Entonces, comenzando con la anestesia subtenoniana, nada más a manera de recordatorio, nosotros ocupamos en una jeringa de 3 mililitros, 2 mililitros de lidocaína al 2% y uno de bupivacaína al 0.5%. De esta manera, nosotros podemos tener un bloqueo sensitivo de la conjuntiva, la esclera y la uvea anterior y un bloqueo motor que va a ser parcial. No vamos a tener como tal una cinesia o pérdida de movilidad del ojo, pero sí nos puede dar al menos mayor comodidad para hacer nuestra cirugía. Y en comparación con una retrovulvar es mucho más seguro ya que utilizamos una cánula Roma y esto disminuye mucho el riesgo de complicaciones.
Y bueno, ya pasando a, yo creo, de los pasos pues más reto en este caso de la SICS, que es la construcción del túnel. Cuando nosotros tenemos bien conformado el túnel esclerocorneal, pues podemos ya asegurar la mayoría de que nuestra cirugía vaya saliendo bien. Si desde aquí tenemos complicaciones, pues todo empieza a salir mal. Entonces, para iniciar, el tip que yo les daría es que conozcamos muy bien nuestro instrumental. Hay diferentes tipos de crescents en el mercado, depende de lo que tengamos en nuestro hospital o la disponibilidad que haya, porque a veces entran en desabasto. Conocer de qué tamaño es nos va a ayudar a definir bien hasta dónde podemos llegar y qué plano vamos a ir disecando. Hay crescents desde 2 milímetros, desde 2.5 o 2.3 con diferentes angulaciones, incluso hay rectos. El que más me gusta a mí es este, que es uno que se llama The Beaver, es retractible con seguridad y este mide 2.5, tiene muy buen filo y el túnel queda bastante bonito. Y otra cosa que hay que conocer es el bisel de nuestro crescent, que normalmente mide entre 0.3 a 0.4 milímetros. Entonces, ya conociendo esto, nosotros podemos ver cuando hacemos la disección de los primeros planos, hasta dónde podemos llegar. Ahora, la localización es de limbo, nos vamos a ir de 1.52 milímetros posteriores. Ahí vamos a construir nuestro primer plano. Este puede ser, como les mencionaba, desde 6 hasta 7 milímetros, va a depender de nuestro grado de la catarata. Y luego el avance corneal del segundo plano va a ser 1.5 a 1 milímetro. Yo les recomendaría pues que prácticamente lo mismo que avanzamos del limbo hacia atrás, lo avancemos del limbo hacia adelante para que podamos tener esa hermeticidad que tanto buscamos. Y bueno, de esta manera vamos a tener ya la configuración de nuestro túnel si todo sale adecuadamente. El primer plano que vamos a entrar es 0.5 milímetros, después avanzamos hacia el estroma corneal y ya posteriormente entramos a cámara anterior. Hay diferentes configuraciones. En la literatura está descrito algunas que causan mayor o menor astigmatismo. A mí la que más me gusta y la más sencilla que se me ha hecho para enseñar es la incisión recta porque siento que tengo muy buen acceso para hacer buenos bolsillos esclerales. Y bueno, esta imagen me gusta mucho porque ejemplifica cómo es la construcción de estos bolsillos esclerales para que realmente pueda salir nuestro núcleo. Porque muchas veces cuando estamos con médicos pues, que no conocen técnica, eh, a veces pues siempre se preguntan, ¿y si va a salir por ahí la catarata? Y pues la respuesta es, si tú haces una buena construcción de los bolsillos, lo más probable es que sí vaya a salir si lo construiste adecuadamente. Y justo lo que les mencionaba, vamos a entrar 1.5 por detrás, 1.5 por delante, y siempre la parte de adentro va a ser mayor a la de afuera para que realmente tenga esta configuración como de embudo. Y bueno, les traje pues varios videos. Aquí de las cosas más importantes, tener una buena exposición escleral con una adecuada cauterización. Tener una buena sujeción con nuestra punto 12. Marcar bien en un inicio para saber en dónde vamos a colocarlo. Y aquí recordar que el grosor de la esclera es de 0.5 a 0.7 en este punto. Y si recordamos que nuestro bisel es de 0.3 a 0.4, pues realmente el margen de error es muy pequeño. Es realmente realizarlo. Bueno, después de que ya hacemos nuestro primer y segundo plano, el segundo plano lo que hacemos es repasarlo a lo largo de todo el túnel y posteriormente ir avanzando. El avance va en movimientos circulares hacia un lado y hacia otro para que podamos ir haciendo la configuración del túnel. Aquí ven ya entrando hacia los bolsillos esclerales, si inclinamos un poquito el crescent para poder hacer esa parte del bolsillo y esconderlo prácticamente en el limbo y posteriormente irnos hacia el otro lado. Wendy, ¿qué opinas aquí? O sea, porque veo que te están irrigando. ¿Crees que al principio es bueno que lo hagan más en seco para darse cuenta si se perfora prematuramente? Yo Eh,
Yo Ajá, lo que, donde me gusta hacerlo en seco es en el primero y ya que tengo bien definido dónde voy a entrar al segundo plano. A mí sí me gusta hacerlo con irrigación el segundo, sobre todo porque luego hay escleras que sangran mucho y siento que me da mucha mejor visualización. A pesar de que cauterizamos, siempre luego puede haber ahí un vasito que nos esté estorbando. Eh, entonces sí prefiero la irrigación, ok. pero hay cirujanos igual en el centro donde estamos, donde prefieren hacerlo en seco. Ya va a depender de cada gusto. En seco sí nos da más noción de la profundidad. Ah, bueno, aquí hacemos el primer plano y luego esto que les decía de repasarlo nada más con el bisel Mm, ok. para estar en el mismo plano en toda la longitud del túnel y ya Buen tip. posteriormente ir con esos movimientos que vamos a ir hacia a la izquierda y a la derecha en círculos para poder hacer bien sin penetrar a la cámara anterior. Y ahí vemos esa pequeña angulación para seguir la curvatura del ojo. Em, y bueno, aquí, no sé si hayan visto esta película de Karate Kid. Yo siempre a mis fellows les digo el encerar y pulir, justo que vayamos entrenando esa memoria muscular. Creo que ni se vio bien, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que nosotros hacemos la práctica con FOMI. De esta manera nosotros podemos ir sintiendo cómo es el movimiento del crescent para que podamos hacer ese marcado del primero, del segundo plano y posteriormente ir haciendo los movimientos circulares para poder hacer la práctica del túnel escleral. Nosotros metemos a todos nuestros fellows a este tipo de wet labs para que puedan ir sintiendo el movimiento del crescent, el filo del crescent, sobre todo porque al inicio cuesta un poco de trabajo hacia la derecha, como no es un movimiento tan natural, puede costar trabajo al inicio y esa práctica ayuda mucho. Bueno, y bueno, otra, como tip que les podría yo dar es que nunca se confíen. A pesar de que nosotros podemos ocupar nuestro crescent como referencia ya sabiendo la medida, hay ocasiones que en esclerocórneos o en alguna otra situación, a pesar de que nosotros veamos que estamos en una adecuada posición, a ver si se alcanza a ver aquí, eh, aquí está un poco más anterior, no sé si alcanzan a ver toda esta como vascularización y panos que está muy corneal y pues realmente el túnel, aunque parece que está en adecuada posición, está muy anterior. Aquí ven como desde que se marcó el primer plano, pues ya estamos ahí en la raíz del iris. Entonces, siempre asegurarnos en estas córneas, tener mucho cuidado para que podamos entrar en una buena eh, distancia del limbo. Y bueno, posterior a eso hacemos nosotros el puerto accesorio, como les comentaba. Después de la tinción y colocación de viscoelástico, vamos a hacer la capsulorhexis circular continua. Esta debe ser amplia lo más que se pueda. Al menos debe de ser de 5,5 milímetros para que pueda permitir una adecuada salida de nuestro núcleo. Ujú. Y bueno, ya teniendo nuestra cápsula circular continua, ya vamos a proceder a hacer nuestro tercer plano del túnel esclerocorneal. Aquí el tip que yo les daría es, ya que entramos, uno de los errores más comunes es introducir nuestro cuchillete de 2,8 para hacer el tercer plano inmediatamente. Es decir, no lo angulamos y no buscamos ese segundo plano. Entonces, aquí el tip que yo les daría es entrar de lado para que podamos buscar realmente el plano donde está en el estroma y ya que estamos ahí, entonces sí dirigir nuestro cuchillete hacia abajo para tener esa bisagra del tercer plano. A ver si se ve bien el video. Ujú. Ahí entramos y buscamos el segundo plano y posteriormente vemos estas como estrías en la córnea que se forman para poder extendernos hacia un lado y hacia el otro, ya creando esa parte del túnel.
Esta yo creo que es de las cosas más difíciles y que aunque nosotros creamos bien nuestro primer y segundo plano, si el tercero lo hacemos muy anterior o directamente en el limbo, es cuando empezamos a tener complicaciones de que se nos empieza a salir el iris. Les traje también otro videíto donde se ve un poquito mejor. Aquí vemos justamente esta pequeña tinción corneal que podemos observar en el estroma justo cuando vemos que no entramos a cámara anterior y es un signo de que está bien construido nuestro segundo plano. Entonces miren aquí cómo entramos de lado para buscar ese segundo plano y ya que estamos ahí, entonces sí vamos a hacer esa angulación hacia abajo. A veces se ven esas estrías en la córnea para que podamos entrar. Y aquí la tinción hemática me gustó cómo se ve el video porque justo nos marca esa parte del tercer plano y de que estamos adecuadamente en una adecuada, haciendo bien ese tercer plano para que sea hermética nuestra herida. Y bueno, eso sería del túnel. eh, y vamos a pasar ya al manejo del núcleo. Pues va a depender de muchos factores, qué técnica ocupemos, de la profundidad de nuestra cámara anterior, del tamaño del núcleo, si la súnula esté íntegra, del tamaño de nuestra pupila o del tipo de catarata que nosotros tengamos. Nosotros en sala 1 o yo lo que más realizo es hidroprolapso, ocupar un segundo instrumento, ya sea la misma cánula que ocupamos para prolapsar el núcleo, el uso de un gancho de Sinskey o el uso de chopper en casos ya muy especiales como pupilas pequeñas. Les traje unos videos de cada uno. Aquí el requisito más importante, pues que nuestra Rexis sea de muy buen tamaño, que sea al menos de 5.5 milímetros para que permita bien la salida de nuestro núcleo. Y aquí les traigo un hidroprolapso. Aquí siempre nos aseguramos pues que tenga buen tamaño nuestra Rexis. Vamos a hacerlo por nuestro túnel para poder hacer ese prolapso y haciendo como si fuera una hidrodisección de Faco, pero manteniendo la constante para que pueda prolapsarse el núcleo. Ya que sale, entonces con la cánula lo podemos ir sacando. Estos movimientos son clavarnos un poquito en el ecuador, hacerlo un poco hacia arriba e irlo como sacando de la bolsa y recargándolo sobre el iris para que podamos tener bien el núcleo ya fuera de la bolsa capsular y en la cámara anterior. Y eh, este video también me gusta mucho porque es una catarata blandita y podemos ver justo cómo pasa la ola y el hecho de que lo hagamos por el túnel esclerocorneal, vean cómo va saliendo pues todo el viscoelástico y esto nos permite, al contrario de hacerlo por el puerto accesorio donde tenemos más hermética la cámara, que no vayamos a tener un bloqueo capsular. Entonces vamos a colocar la solución como una hidrodisección y vemos cómo va pasando la ola y saliendo el viscoelástico. Una vez que ya tenemos una parte del ecuador afuera, podemos igual con la misma cánula irlo sacando de la bolsa capsular con mucho cuidado con estos movimientos hacia arriba para tratar de luxarlo por completo a cámara anterior. Si tenemos buen tamaño de la rexis y una buena dilatación, esta técnica es la más ideal para estos casos. Aquí les puse otro ejemplo de una catarata intumescente. Estas cataratas a mí me gusta rotarlas un poquito, no hidroisecarlas de un inicio, para ver que tengan muy buena movilidad y ya posteriormente hacer la hidrodisección para terminar de luxarlo. Se ve muy rápido, lo voy a intentar repetir. Y tú dale, a ver, vamos viendo. Ujú. También lo ves como que va como que como cortado, Sí, ¿no? Como sí, por... sí. Pero se alcanza a ver los movimientos, es lo bueno. Sí. Entonces, aquí nada más es irrigar suficiente, despacio y constante para que pueda pasar la ola y si tenemos un buen tamaño de la rexis ya va a salir el ecuador y con la cánula podemos hacer estos movimientos. ¿Han tenido muchos casos, o sea, haciendo el hidroprolapso de bloqueo posterior y ruptura de cápsula? Sí, bueno, no muchos, pero sí, sobre todo cuando hacen rexis pequeñas o Claro. el iris no tiene una buena dilatación, hay veces que se atoran los núcleos y también si la hidrodisección se hace de manera muy fuerte, sí podemos tener pues en ese momento la ruptura y que se nos vaya el núcleo todo para atrás
o a veces lo podemos rescatar con un chopper para antes de que se nos vaya, pero sí hemos tenido casos de estos, Claro. todo al inicio, cuando inician los fellows o cuando el fellow de segundo año, porque nuestro fellow dura 2 años, ya empieza a agarrar confianza y ya como que no se fija tanto en la dilatación o ya se Ujú. siente más experto y empieza a tener complicaciones. Ok. Ujú. Y bueno, la otra forma de luxarlo, la que yo les recomendaría si van a iniciando en esta técnica, es utilizar un ganchito de Sinski. Una vez que nosotros ya hacemos el prolapso con un poco de solución, podemos colocar viscoelástico entre el iris y nuestro núcleo para hacernos espacio. Y si con la cánula todavía no tenemos como ese movimiento bien entrenado, podemos hacerlo con un Sinski. Aquí vemos cómo colocamos el visco para levantar un poquito el núcleo. Y el Sinski, lo que depende de dónde salga nuestro núcleo, podemos hacerlo por el accesorio o por nuestro túnel. Vamos clavándonos en el ecuador y ya que nos clavemos lo podemos empujar o jalar, dependiendo pues lo más natural. A mí me gusta más empujar, siento que es más controlado para mí clavarnos en el ecuador y posteriormente irlo recargando sobre el iris. Ah, y aquí ya ocupamos el Sinski. Ujú. Entonces nos clavamos en el ecuador y vamos haciendo este movimiento hacia arriba para tratar de luxarlo a la cámara anterior por completo. Esta técnica es así como iniciamos a enseñarles a los felus para que vayan realmente con la ayuda del ganchito nos ayuda a tener mejor control de la catarata para irlo sacando poco a poco. Y bueno, ya casos más retos, estas pupilas más chiquitas, cataratas más duras, con opacidades corneales, que estas yo siento que luego pues, son crónica de una muerte anunciada, de que si no controlamos bien nuestros pasos, pues se puede complicar muy rápido y muy fácil. En estos casos lo que yo hago es hacer una hidrodisección multipunto cuando son pupilas limítrofes y ocupar un chopper o un segundo instrumento para luxarlas. Entonces, ahí hago la hidrodisección en varios puntos, la roto un poquito para que tenga movilidad y coloco viscoelástico debajo de la cápsula anterior para separarlo un poco de la catarata y con el saber por el puerto accesorio entramos como si fuéramos a chopear la catarata horizontal. Ya que estamos ahí, lo verticalizamos un poquito y la sacamos para recargarlo en el iris. En estas cataratas a mí no me gusta hacerles hidroprolapso porque se atoran con el iris y luego ya empezamos a complicarnos más nuestro caso. Y con el mismo chopper podemos hacer estos movimientos rotatorios hacia arriba para igualarlo, es ir sacando y recargarlo sobre el iris para que podamos ya sacarlo. Gran tip. Estas pupilas son un gran reto, se me hace una buena técnica y un muy buen tip el que acabas de dar. Sí, y la ventaja de que el chopper tiene la oliva es que realmente tienes Seguro. para que no rompas la bolsa. A mí esto, cuando tengo pupilas así, prefiero ya no meterle solución y la saco con el chopper. Sí, No porque ando estás para- inyectando solución así, empieza también el iris, ¿no? Exacto. Y Se ya empieza a valió. cortar y hay que poner ganchos o hacer más Sí, maniobras sí, para tratar de rescatar eso. 100%. Ujú. Entonces, nada más como resumen, estas son las técnicas que ocupamos principalmente, el hidroprolapso, si tenemos un adecuado tamaño de la rexis y de la pupila, el Sinsi que es ideal para inicial y Chopper para estos casos de pupilas pequeñas, o también nos ayuda cuando tenemos ya un desgarro de la cápsula y ya no queremos meter más solución para que no se nos corra. A mí me gusta ocuparlo para sacar también en este tipo de casos. Y bueno, pasando ya a la salida del núcleo como tal de la cámara anterior, en sala 1 hacemos dos técnicas principalmente, uno que es con el asa de Bectis, que es la cánula de irrigación, ahorita se las voy a mostrar, o la viscoexpresión. Con las dos técnicas tenemos muy buenos resultados, pero sí hemos notado que los pacientes que se hacen con viscoexpresión, un protocolo que corrimos el año pasado, sí tienen mucha menor pérdida endotelial que ocupando el asa. Para los que no han visto o que no tienen asa Bectis, esta es un asa que conectamos a una jeringa de 5 mililitros y que tiene estos orificios donde va a salir la solución. Hay diferentes tipos de asas, hay ranuradas, hay unas más delgaditas, unas más
largas. A mí la que más me gusta es estas porque son planitas y un poco más grande para ayudarnos realmente a tener el núcleo bien agarrado y que no nos quiten mucho espacio como estas más gorditas, para que tengamos suficiente espacio para que nos salga el núcleo. Y esta imagen me gusta mucho porque ejemplifica uno de los errores más comunes al sacar el núcleo, que es cómo sacamos nuestra asa. El que nosotros hagamos el movimiento como hacia arriba hace que solamente impactemos el núcleo hacia el endotelio y que se atore y que no vaya a salir. Lo que tenemos que hacer es más bien deprimir el labio inferior para que realmente ocupemos la configuración de nuestro túnel para que salga el núcleo. Y bueno, los pasos clave, yo no, cuando estamos enseñando, no dejo que ni siquiera metan el asa si no tenemos una buena sujeción con nuestra pinza punto 2 en la piezclera. Lo primero que tenemos que hacer es que esté bien agarrado a nuestro ojo, y otro de los pasos importantes, que se deprima el labio inferior, como mencionábamos hace ratito, y el ojo dirigirlo un poquito hacia abajo ya que empezamos el movimiento para sacar el núcleo. Una vez que el núcleo esté abocado a nuestro túnel, es ahí hasta que se inicia la irrigación. Si nosotros hacemos la irrigación antes, lo único que vamos a lograr es que se salga todo el viscoelástico, que nos quedemos sin espacio y que podamos tener más riesgo de que prensemos el iris o la bolsa capsular o que tengamos alguna complicación. Y bueno, aquí les traje también video. Aquí la sujeción con la punto 12, esta es la cánula Vectis. Yo entro de ladito, cuchareo el núcleo y una vez que ya está bien, vamos a hacer nuestro ojo hacia abajo y hasta que esté abocado ya hacemos la irrigación y lo sacamos. Yo siempre verifico que esté la irrigación bien y ya posteriormente hacemos nuestro ojito hacia abajo y lo vamos sacando. Súper, sí se vio. Ujú. Y bueno, este es el asabectis y ese es el movimiento que les menciono. El ojito un poco hacia abajo, no apretarlo, sino hacerlo hacia abajo y deprimiendo el labio inferior para que pueda salir bien nuestro núcleo. Y aquí hay otro ejemplo. Mm, mm. Bueno, y otro de los puntos muy, muy importantes es siempre hacer una protección adecuada con viscoelástico de la bolsa capsular para formar espacio y que pueda entrar nuestra asa, y también del endotelio corneal para que no vayamos a dañar el endotelio. Entonces colocamos viscoelástico siempre por delante y por detrás. Nos sujetamos bien con nuestra punto 12. Vamos a introducir el asa. Y bueno, este video también ejemplifica cómo se puede complicar todo. Eh, Uno de los puntos más importantes cuando introducimos nuestra asa es visualizarla adecuadamente, si la catarata lo permite. Ujú. Entonces, aquí vamos a ver, pues es un fellow en entrenamiento que va a hacer estos pasos por primeras veces. Vemos cómo le cuesta trabajo incluso sujetarse con la punto 12 después de que ya se mete. eh, Nada más lo hace hacia arriba y no sale. Siempre que fallemos en un primer intento y querramos volver a entrar en el asa, siempre hay que colocar viscoelástico nuevamente tanto abajo por detrás cada vez que vayamos a iniciar para poder hacer espacio. Y aquí esta parte es lo que les decía, que siempre la visualicemos. Aquí vean cómo el asa se va por debajo del iris y en nuestra bolsa capsular. Entonces ahí nos damos cuenta y le digo sal, 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 sal. Ese es de los puntos más importantes, de que siempre la visualicemos para que veamos que está en nuestra catarata y no por debajo de nuestro iris. En caso de seguir, pues podemos tener desinserciones de iris muy importantes que también nos complican ya toda la cirugía. Entonces, aquí importante nuevamente volver a colocar viscoelástico, sujetarnos bien y ya hacer los movimientos, el ojito hacia abajo y ir deprimiendo el labio inferior para poder sacar el núcleo. Y bueno, la viscoexpresión es un poco más difícil de dominar, pero es muy noble para el endotelio corneal.
En este lo único que realizamos es ir inyectando viscoelásticos. Si hacemos muy buenos pockets esclerales, puede salir con mucha facilidad. Nos podemos ayudar de 1.12 para sostener el ojo y también dirigirlo un poco hacia abajo, ir inyectando viscoelástico. Aquí ven cómo lo vamos sacando. Vamos a colocar viscoelástico tanto abajo y delante y después metemos nuestra cánula de visco hasta atrás como abrazando el núcleo y inyectamos y deprimimos el labio inferior. Y les digo, a veces podemos ocupar 1.12 para ayudarnos, pero el requisito para que pueda salir por este punto es hacer muy buenos pockets esclerales para que pueda salir sin problemas. A mí la verdad es que me cuesta trabajo hacerlo de esta manera. En cataratas blanditas es más fácil practicarlo, pero es muy noble con el endotelio, como les comentaba. Y, y bueno, esos son como los tipos de tips para sacar el núcleo ya como tal de la cámara anterior. Y de la aspiración de restos, pues ocupamos nuestra cánula de 5. Aquí, pues la ventaja de tener un puerto accesorio y el túnel es que dependiendo en dónde esté nuestro resto, podemos entrar por un lado y por otro para tener acceso a todos los 360, porque aquí no tenemos la altura de la botella tan importante como en una Faco. Aquí la posterior, si no tenemos suficiente altura, también nos va a estar todo el tiempo em, pegada a nuestra cánula y los movimientos es muy importante controlarlos para que no prensemos la bolsa capsular. Entonces, a mí lo que me gusta es iniciar siempre por el túnel para limpiar esos restos de pinúcleo que luego quedan que no nos permiten visualizar. Entonces, yo entro primero por el túnel. Primero vaciamos, limpiamos bien los restos que quedaran en cámara anterior y luego ya por el puerto accesorio que es más hermético, que nos va a permitir tener una mejor, que se forme la bolsa, ya entramos a los restos que están delante de nosotros, es decir, de este lado. Y ya por el túnel yo entro a los que están subincisionales para que nos quede lo más limpio posible. Y podemos regresar por el accesorio para terminar de limpiar lo último de hasta abajo. Aquí, pues siempre, si ocupamos un Venoset o el equipo de Faco para la altura de la botella, siempre estarlo controlando para que nos forme bien nuestra bolsa capsular. Y al inicio, pues este es de los pasos donde más tenemos rupturas de cápsula posterior. Entonces, lo que nos tengamos que tardar, yo creo que estos de los pasos en que si tenemos que colocar visco 5 o 6 veces para volver a formar la bolsa y volver a entrar, lo tengamos que hacer para que no tengamos complicaciones. Y, y bueno, otro tip de la CIMQUE es que no la inclinemos, sino que nuestro orificio siempre esté hacia arriba para que podamos no prensarla. Aquí les traje un video de cómo esta inclinación hace que pues nada más agarres la bolsa capsular y la pellizques y aquí afortunadamente no tuvimos una ruptura. Se ocupó un poco de reflujo para soltarla, pero esta inclinación puede ser lo que nos esté causando complicaciones o que se nos rompan las bolsas cuando estamos en este paso. Entonces siempre mantenerla horizontal en el plano y con la boquilla hacia arriba para evitar estas complicaciones. Sí, porque aparte te abre la incisión y se te vacía, o sea, el flujo se sale. Exacto. Entonces se viene Es- de la bolsa. Ajá. ajá. Aquí vemos como la prensa. Y ya para el implante de lente, nosotros ocupamos de PMMA. Me parece que en otros hospitales ya están poniendo de monobloque o incluso otros tipos de lentes. Nosotros este es el que ocupamos. Es el de Aurolens de PMMA. Este es muy bonito porque cuando nosotros lo colocamos tiene una rotación muy sencilla. Les traje un video de cómo yo lo sujeto. Siempre nuestra McPherson, yo la coloco de esta manera para que nosotros podamos tener una buena movilidad y que sea más fácil poderlo ingresar hacia nuestro túnel. Entonces yo lo agarro completamente de toda la óptica de esta manera para que tengamos una buena sujeción de nuestro lente y tener el rotador en nuestra otra mano para poderlo introducir y que nos ayudemos de las dos manos. Y sostenerlo así de toda la óptica porque luego estos lentes brincan o ya se empiezan a rotar cuando los empiezas a mover y te empiezas a dificultar las maniobras.
Y ya para colocarlo, este, una vez que colocamos viscoelástico para formar nuestra bolsa capsular, aquí este es el lente que nosotros ocupamos, el de Aurolab. Como les decía, lo sostenemos de la óptica y para yo darle la inclinación al rotador, en lugar de ponerlos por arriba, lo meto abajo para darle justo esa inclinación, y en la unión de la óptica con la áptica, ahí lo voy introduciendo para dirigirlo ya a la cámara posterior hacia la bolsa. Y ya una vez que está ahí, con la McPherson lo empujo otro poquito para meter la óptica, y ya al final nada más le hago una rotación con un poquito de presión hacia abajo para meter la segunda óptica. Como llenamos la bolsa, nuestro lente, como lo sujetamos, y eso es lo que les mencionaba. Poner nuestro rotador por debajo para darle esa inclinación y de esta manera irlo empujando hacia la bolsa capsular. Y una vez ya dentro, con la misma McPherson, terminamos de empujar la óptica para que entre adecuadamente, y posteriormente ya con el rotador nada más hacemos la última rotación para meter la segunda óptica. Wendy, ¿siempre lo ponen en bolsa? Sí, a menos que pues tengamos debilidad sonular o algo que ya nos tengamos que cambiarlo a Sulcus, pero idealmente sí en bolsa. Perfecto. ¿Ustedes no? Sí, sí, o sea, ideal, ¿no? O sea, para que sepan acá, o sea, em, sí te puedo, o sea, porque dices, lo puedes poner en bolsa o en sulcus, ¿no? Pero pues la verdad es que es una cirugía que ya está tan bien manejada, que sí influiría mucho en el resultado refractivo el no colocarlo en bolsa. Bueno, el colocarlo en sulcus versus en bolsa. Te pueden miopizar hasta 0,6 aproximadamente. Entonces, para que sepan que no es lo mismo, ¿no? O sea, que sí está planeado el cálculo para bolsa, pues se Exacto. pone en bolsa, ¿no? A menos de que tengas alguna complicación, como tú dices. Exacto. Sí, nosotros nuestros cálculos están diseñados para bolsa y es la posición ideal, aprovechando que ya tenemos la cápsula circular continua, pues que quede ahí Exacto. en bolsa. Ujú. Oye, hay unas preguntas, te las digo. Sí, Mira, una pregunta. Para hacer la capsulorhexis, ¿se prefiere por el túnel escleral o por el accesorio? ¿Qué opinas de hacer otro puerto contralateral? Creo que no estaban desde el principio, pero sí. si quieres explicarles lo que tú prefieres. Y Sí, de hacer otro contralateral núcleo para ayudarlo a expulsar, o en qué casos lo harías. O sea, hablando del puerto contralateral, del puerto lateral. a la segunda pregunta no la escuché bien, pero voy con la primera. Ajá, Mm, Esta técnica es muy versátil en ese sentido de que lo podemos hacer como nosotros queramos o como lo aprendamos. A mí me gusta mucho hacer el puerto accesorio porque ya tengo marcado mi primer y mi segundo plano, y así tengo más hermética la cámara como en una Faco, que nada más hago mi puerto accesorio y ahí hacemos la cápsula Rexis. Y el hecho de tener el puerto accesorio y nuestro túnel nos da más margen de movimiento cuando lo requeramos para las maniobras del núcleo. Yo sí prefiero hacer el puerto accesorio para hacer la cápsula Rexis. ¿Y la segunda pregunta cuál era? la segunda pregunta es, que hacer el puerto también, es que está medio raro, hacer otro puerto contralateral al núcleo para ayudarle a expulsar. Así como el puerto que hacen Como enfrente, inferior, ¿no? inferior para empujar. ¿Tú lo haces o algo? No, no, yo nunca lo he hecho, pero Ujú, sí lo he visto en algunos videos. ujú. Pues como les digo, es muy versátil y puede tener muchas modificaciones. Incluso entre cirujanos formados en el mismo lugar, pues cada quien agarra lo que le funcione o hace lo que le Claro. funcione. Entonces, si funciona y para ustedes les ayuda a hacer el puerto abajo, se puede realizar. Obviamente, pues considerando astigmatismo, de por sí ya tenemos mucho astigmatismo mayor que en la facu al hacer nuestro túnel, pues también aquí tendríamos otro Y, punto que nos puede y ha de ser un poquito complejo el movimiento desde abajo desde hacia abajo. ti, ¿no? Sí, ha de ser complejo, pero, y aparte como estás empujando el ojo, o sea, yo creo que sí debe de ser un poco complejo, a ver, quién sabe. Hay que preguntarle a los que lo hacen. Yo Oye, las veces que lo he ajá, hecho abajo es cuando tengo terigiones grandes, que luego ajá, son pacientes de campaña que no pueden hacer la cirugía del terigión primero, que tenemos ajá, el terigión grande y que lo tengo que hacer un poco más abajo para hacer la rexis. ya.
Ahí sí lo he hecho un poco más abajo, pero ahora lo que hago es mejor muevo mi túnel más temporal, o Pues más sí. nasal para que tenga espacio para mi puerto donde normalmente lo coloco. Ya. Ujú. Otro de para aspirar, no, acá. Tips para terminar el caso a pesar de una entrada prematura. Cuando tengamos entrada prematura, yo creo que vale la pena hacer otro webinar de esto De porque es muy complicaciones. extenso. Sí. Pero si ya detectamos que entramos de un inicio, lo ideal sería no seguir avanzando, que nada más se quede contenida en donde entraste y tratar de corregir el plano. Nosotros buscamos otro lugar donde podamos ir no tan profundo para volver a marcarlo y tener esa hermeticidad. Si ya tienes en un lugar la entrada prematura y empiezas a batallar con el iris, pues es reponerlo, tratar de no seguir manipulando tanto por el túnel para que puedas hacer el resto de tus maniobras. Y siempre que tengas entrada prematura, pues colocar un punto al finalizar tu cirugía, porque eso va a seguir saliéndose y puede llegar 2 o 3 meses después con el iris Ah, protruido y vas a tener que volver a entrar. Entonces, siempre que tengas entrada prematura, colocar punto. Y yo le sugeriría, ya que tienes el iris afuera, pues no seguir manipulando tanto, tratar de detenernos y hacer las maniobras que puedas por tu accesorio, o si ves que va a estar muy grave, pues cerrar ese túnel y abrir otro temporal o nasal donde tengas espacio. perfecto. ¿Has usado mantenedor de cámara? Preguntan en vez de viscoelástico. Creo que eso solo, pues en caso de que no tengas viscoelástico, se podría usar, ¿no? Para ahorrar. Pero pues, no sé, ¿tú qué opinas? Aspirar Sí, rectos con puro mantenedor de cámara. sí, sí lo hemos hecho. Había un doctor cuando yo me formé hace unos años que lo hacía con mantenedor de cámara. Sí funciona muy bien, pero yo la verdad es que me acomodo muy bien con viscoelástico y no lo he ocupado mucho, pero sí, sí funciona bien. Súper. Y datos de debilidad sonular para colocar en sulcus. Pues, bueno, si quieres tú, bueno, ¿qué datos encontrarías? Pues Eh, al inicio que tú ya empiezas la capsulorhexis, vemos estas cápsulas que se empiezan a plegar o que no te permite iniciar bien el desgarro. Desde ahí tú puedes detectar que ya tienes algo de debilidad sonular. Ya al hacer la capsulorhexis, también luego hay veces que incluso la zónula te estorba para hacer tu capsulorhexis bien y empiezas a tener movimientos. Aquí en los restos, pues irse con mucho cuidado, como les decía, colocar viscoelástico las veces que sea necesaria para que no vayamos a jalar la bolsa. Y pues también tenemos las mismas opciones que en una faco, colocar un anillo de tensión capsular si es de menos de 4 meridianos para poder mantener nuestra bolsa ya dependiendo en dónde sea. O colocar nuestro lente en sulcus abotonado si es necesario. Ujú. súper, ya no hay Y, más preguntas. y bueno, les traje una cirugía completa, a ver si se ve un poco. Aquí vemos ya el inicio del túnel, vemos estos movimientos que son circulares hacia un lado y hacia otro para poder hacer bien los pockets esclerales. Hago el puerto accesorio, colocamos el azul y la cápsula rexis. A mí me gusta hacerlas amplias. Yo siempre lo que me dé el iris, prefiero irme un poco más amplio para que aseguremos que nuestro núcleo vaya a salir adecuadamente. Nuestro tercer plano, justo vemos esa línea de eritrocitos que les digo que se queda marcada cuando hacemos un buen tercer plano. Aquí la luxamos con un hidroprolapso y después con la misma cánula lo vamos sacando. Colocamos viscoelástico arriba y abajo y después lo terminamos de luxar. Aspiramos los restos, que quede lo más limpiecito posible y ya colocamos nuestro lente con esa inclinación para que ya entra directo a la bolsa y no batallemos tanto. Y por último, la rotación y inspiración de restos. La verdad es que son cirugías muy bonitas cuando ya las dominamos muy bien. Al inicio sí podemos tener muchas complicaciones, sobre todo en el túnel y la luxación del núcleo. Yo creo que son los pasos clave en los que puede salir todo mal, pero si podemos entender desde la construcción de nuestro túnel, nuestro instrumento que vamos a ocupar, el crescent, que utilicemos viscoelástico siempre para proteger las estructuras y ver en dónde estamos, yo creo que ayuda mucho. Ya por último, se corrobora que esté hermética tanto el túnel como el puerto accesorio y lo único que hacemos es con la conjuntiva afrontarla de extremo a extremo y hacemos una pequeña cauterización de cada lado para que quede bien afrontada y no necesitamos tampoco puntos.
Y pues eso sería todo lo que traje. Pero si quieren como casos red o pupilas pequeñas, ganchos y eso, se puede hacer otro webinar Claro. donde podemos hablar de eso, que es otro tema mucho más extenso. Sí, claro. A ver, es una técnica completamente diferente a la FACO y tiene tiene una curva muy, muy importante. Y, y creo que justo, o sea, una clase de complicaciones sería o hasta dos, porque pueden pasar tantas cosas haciendo el túnel, mil cosas, ¿no? Por eso un procedimiento quirúrgico llega a tener una curva tan grande. Mientras más cosas te puedan pasar, más curva Claro, tiene, ¿no? Porque necesitas que te pasen todas esas para que tú te puedas considerar alguien experto que puede resolver todo eso, ¿no? Por eso te decía que yo no me considero experto en esta técnica, porque no me han pasado tantas cosas como para yo decir, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Para decir eso necesitas haber cumplido con un número muy grande de cirugías y sentirte cómodo resolviendo, ¿no? Y bueno, por eso te tenemos a ti, para que nos platiques de eso. Totalmente creo que tenemos que hacer una de complicaciones, incluso dos, tal vez una dividida en complicaciones en el creador de los planos, etcétera, y de luxación del núcleo, ¿no? Y otra en extracción o sea, hasta la podríamos dividir. sí. Este, Tal. pero no sé si tengan dudas, alguna otras preguntas. Muchísimas gracias, obviamente, por darte el tiempo de estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Estuvo súper padre, súper didáctica. A ver si podemos poner los videos que corran más. Nos los mandas y ahí vemos quién nos puede ayudar con eso. Pero sí, Igual. una clase con tantos videos es mucho más didáctica y mucho más padre. Así que muchísimas gracias. Pues ya no veo preguntas. Este, que, que, Este, que perdón, está- que te interrumpa. Sí, ah, este va a estar disponible en YouTube y justamente pues en YouTube la vamos a editar para poner los videos que en esta ocasión no se pudieron ver bien. Y pues muchas gracias, doctora Wendy. También muchas gracias a Sala Uno por la colaboración. Invitamos a todos los participantes a que pues sigan a Sala Uno en sus redes sociales y chequen sus programas de alta especialidad. Y también pues gracias a todos por seguirnos en Reto Talmo. Gracias. muchas gracias, gracias Juan por el tiempo. Cuídense mucho y cualquier cosa pues nos escriben. Ujú. Hasta luego.